Miren, el drama que viven los niños en este tipo de tragedias realmente es algo muy doloroso. Escuchábamos el llanto de esa niña, que un extraño la agarre para salvar su vida y ella no entiende lo que pasa. Y son miles de niños los que han resultado afectados. Y si no se les da el tratamiento adecuado, quedan con este trauma. Mire, y le digo, muchos de nosotros vivimos lo de Mitch y muchos niños vivieron la Mitch. Y cada vez que hay una tormenta intermitente, queda grabado en su mente, porque no se ha dado un tratamiento. Justamente es el tema que vamos a abordar hoy, porque son miles de niños, niñas hondureñas, que fueron desalojados junto a sus familias, que ellos no entienden lo que está pasando, que tienen que irse a un lugar desconocido, permanecer ahí hasta que puedan regresar, si es que pueden regresar a sus viviendas, porque muchas están destruidas. Y aquí la importancia realmente de focalizar nuestra ayuda a los menores. Se han tomado medidas y, por ejemplo, una de ellas fue que suspendieron las actividades académicas en Islas de la Bahía, gracias a Dios, Colón, Atlántida, y también en Cholutec, Lloro, Cortés, Choluteca, Valle y el Distrito Central. Porque fueron los departamentos más afectados y las ciudades más afectadas. En estos momentos, la emergencia está en Marcovia. En Marcovia, San Lorenzo, Alianza, que se están tomando. El fallecimiento de Mateo Ramos Cruz, de 3 años de edad, conmocionó a todo Honduras, porque la llena vino y sus padres no se percataron por estar en la emergencia, y cuando lo buscaron, la corriente lo llevó 5 kilómetros río abajo. ¿Cómo el SENAF está asistiendo a los menores en los albergues temporales? ¿Habrá algún programa de salud mental para los niños y familias afectadas? Porque ya aquí ya salta, y yo creo que así como se ha estado manejando la pandemia, ve esta tragedia por parte de las autoridades, esperamos que también se tome en cuenta la salud mental de todos estos niños y estas niñas, porque los embates de los cambios climáticos van a continuar en el país. Ya está aquí con nosotros la ministra de la SENAF, la doctora Lisette Cuello, con quien vamos a conversar aquí en Diálogo de Impacto. Pero antes de entrar en materia con ella, veamos esa nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto de justamente lo que está ocurriendo en la zona sur del país. En las últimas horas, la zona sur de Honduras ha enfrentado una de las peores tormentas, la cual se transformó en un escenario de caos, desbordando ríos y quebradas a niveles históricos, arrasando cultivos, viviendas y carreteras, donde cientos de familias fueron evacuadas a albergues improvisados en escuelas y centros comunitarios de Pespire. Nosotros como Secretaría de Salud tenemos la orden de que estar las 24 horas permanente con los pacientes que están albergados aquí. Y ayer se hizo las actividades de lo que es la nebulización, y también los compañeros, el médico con las enfermeras vinieron a dar un tratamiento a los pacientes. De ahí del barrio bajo, del lado del basural, cementerio, que nosotros vivimos a la orilla del río porque no tenemos donde vivir. Entonces nosotros ahí los agarró el río cerca y los han traído para acá el alcalde, los han mandado para acá nosotros, para que estuviéramos aquí, tan siquiera pasando el agua. Bueno, yo les ruego a que les ayuden a esta gente porque necesitan que los apoyen. Mire cómo quedó acá en estas viviendas ellos. Por esta gente pobre, usted está mirando estas champitas acá,
porque no tienen pues donde ellos vivir. Esta ranchita aquí nosotros le dimos posada a él para que se saliera de acá. Asimismo, en nuestro recorrido en la zona sur, en el municipio de San Lorenzo, el panorama no fue menos devastador. Un municipio conocido por su actividad comercial se vio colapsado tras el desbordamiento de ríos. Las calles principales quedaron intransitables y el agua alcanzó hasta 1 metro de altura en comunidades como Laure del departamento de Valle, donde con desesperación familias como la de Norma Hernández solicitaron apoyo a las autoridades. Todos estamos allá y necesito una ayuda, pues que yo quiero que me colaboren con una ayuda porque usted sabe cómo estoy. Y mi hija también que es enferma, padece de asma y yo quiero que me colaboren pues con ella también. Lo que más que todo pues que yo quiero que me ayuden con la casita pues que es lo que yo necesito. Nosotros queremos una ayuda pues directamente porque nosotros estamos aquí aislados y entonces queremos que ellos se tocan la mano en la conciencia, que los vengan a ayudar, que les den una ayudita directamente para hacer la casita tan siquiera. Por otra parte, en la costa de los Amates se miró la necesidad de muchas familias de la zona, donde pese a las fuertes tormentas y crecidas de los ríos, trabajaban arduamente transportando plátanos por medio de lanchas en el río Cubulero. Estos platanitos para que salgamos adelante. ¿Da temor cruzar este río en lancha? No, y en que lo tengamos, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir. Para Tegucigalpa, el mayoreo, para allá va todo el plátano que sale de aquí de Costa de Mate. Felicito a ustedes por venir a cubrir estos eventos, ya que sí necesitamos que la gente sepa cómo se sufre para producir y para transportar esta fruta. La tormenta tropical Sara ha dejado muchas áreas afectadas precisamente en la zona sur, situación por la que la población ha pedido ayuda por parte de las autoridades. En cámara de Marvin Andino, para BTV les informó Berenice Amaya. Perderlo todo no es fácil. No es fácil para una familia que por años ha construido su patrimonio. Y los niños realmente no entienden lo que sucede. Y a veces miramos atrevidos que uno quisiera, como decimos, pegarle una buena macaneada cuando se tiran a los ríos, arriesgan su vida porque el niño no mide riesgos. El niño no entiende lo que está sucediendo. Y esta es la situación y es el tema que vamos a abordar, justamente. ¿Cuál es la situación que están actualmente los menores damnificados por la tormenta Sara? Porque sabemos que gracias a Dios hubo muy buen manejo de la emergencia, hubo evacuaciones preventivas y yo aquí quisiera agradecerles realmente a cada uno de los alcaldes. Como dice, se la jugaron los alcaldes y es por eso que lamentablemente hasta este momento solamente hay 3 víctimas. Y lamentablemente, porque es bastante complicado, pero así como estuvo, como fue el fenómeno de la tormenta Sara, si no se hubiera manejado de esa manera, la tragedia hubiese sido peor. Pero lo importante es cómo nos levantamos de esto. Yo creo que es la actitud de cada hondureño. Cómo nos levantamos después de esta tragedia por el paso y la destrucción que ha dejado la tormenta Sara en nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer con estos niños que no entienden lo que pasó? Ya está aquí con nosotros la ministra de la CENAF, la doctora Lizeth Cuello. Muchísimas gracias, ministra. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable, Emma, muy amable. Y es muy importante abordar el tema de la salud mental, el impacto que generan estas tragedias en toda la población. En los adultos también nos estresamos, entramos en crisis, la sensación de pérdida, esa inseguridad, esa incertidumbre. Por supuesto que afecta a los adultos, pero también afecta y de manera, digamos, de manera especial a los niños y a las niñas, quienes por su desarrollo emocional, por su dependencia familiar, por su ambientación, ¿verdad? Por su espacio, su casa se ve amenazada o destruida. Les socavamos las bases de familia, de sustento, de habitabilidad y luego el caos que genera, que no es solo en mi casa, sino en mi comunidad. Y estamos entonces en una emergencia de desplazamiento
obligado, preventivo, muy bueno, y que así debe ser, porque la vida sobre todas las cosas. Por primera vez me atrevo a decir que gracias al gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro y por la responsabilidad que hemos asumido como secretaría, estamos enfocados en estas tragedias en no solo atender las necesidades básicas de los niños, la ayuda humanitaria inmediata, su ropa, cobijas y alimentos, sino también los aspectos emocionales. De manera que como secretaría, y tengo que reconocer el apoyo de muchas organizaciones, en los albergues estamos habilitando espacios específicamente para la contención emocional de los niños y las niñas en los albergues. Sí, porque es bien difícil, ¿verdad? Al principio mirábamos ese video de esa niña llorando cuando la policía la llevaba. No entendía ella por qué un extraño la carga, porque su mamá iba con otras cosas. Así es. Y miren, no debe de ser fácil. No debe ser fácil para su madre, para todo su entorno, hasta para la misma comunidad, ¿verdad? Porque todos querían calmarla, pero obviamente era primero salvaguardar la vida de la niña. Así es. Y yo creo que el manejo que han hecho, y hemos visto imágenes de rescates de la policía, de los bomberos, que nos han impresionado cómo han dado prioridad a las familias enteras, ¿verdad? Han arriesgado su vida en unas condiciones menos adversas que otras, porque también ha variado. Así es. Bueno, quiero también enfatizar el tema de la prevención. Si efectivamente se toman acciones de manera temprana y muy temprana, la capacidad, es decir, la movilidad, el desplazamiento puede hacerse con relativamente más calma. Ciertamente priorizar los bienes, qué es lo importante que debo llevar, a dónde voy a estar, el acondicionamiento de los espacios donde se van a reubicar, pues es lo mejor. Siempre está la tragedia, pero las previsiones tempranas son muy importantes porque también eso ayuda a conducir la situación emocional de toda la familia. Ayuda a explicar especialmente a los niños y a las niñas que estamos en una situación, necesitamos salir de la casa, todo va a estar bien, no tengas temor, y abrigarlos en el sentido de asegurarles que la familia va a estar junta. Bueno, todo esto son acciones preventivas muy importantes y que, reitero, estamos como Secretaría enfocando el impacto de lo emocional en los niños y las niñas y el llamado a la familia a que hagan estas previsiones. Sin embargo, suele ocurrir que hasta última hora, en último momento, porque tal vez hay la expectativa de que no, el río no va a subir, no, ya otras veces, y no ha pasado nada, y de repente, pues, lo que ya sabemos. Entonces ahí, justamente en ese momento, es cuando más se incrementan las posibilidades de mayor estrés, mayor descontrol, digamos, emocional, empieza la agresividad entre unos y otros, los gritos, la histeria, entre adultos, imagínese usted entre los niños y las niñas. Y en este caso, la pequeña, pues ella, y afortunadamente puede expresar a través del llanto la angustia que experimenta, ¿no? La incertidumbre. Pero también hay otros niños y niñas que incluso pueden entrar en shock, en pánico, paralizarse, ¿no? Y le hablan y no reacciona, y ahí viene otra vez el grito, el estrés en la dinámica familiar. Entonces creo que esos elementos, si bien es cierto, es muy importante toda la ayuda humanitaria y hay que atender esa necesidad, reitero, de alimento, de abrigo, de espacio físico, no debemos olvidar, y nosotros estamos abogando por la protección integral de los niños y las niñas, que significa, por supuesto, su integridad física, pero también su situación emocional, que debe ser abordada. Y vea usted, no solamente con los niños y las niñas que han sido víctimas, que han sufrido, es en general, la familia entera. La familia. Ojalá tuviéramos los recursos
para el abordaje familiar, que es una de las propuestas que nosotros como Secretaría estamos diciendo desde el inicio. La F de familia no quedará como una letra más en el nombre abreviado, sino que en verdad abordar la familia. En tiempos normales, digamos, en tiempos que no hay este tipo de situaciones y aún más en estas condiciones. En estos momentos, ¿qué asistencia ustedes están dando justamente en los albergues? Porque, bueno, se concentra donde están los de mayor riesgo, los que fueron evacuados. Sabemos que también hay muchas familias que están albergadas en donde vecinos, amigos, familiares, pero ustedes ahorita están concentrados realmente en lo que son los albergues temporales. ¿Qué tipo de asistencia les están dando? ¿Están dando este acompañamiento psicológico? Mire, imagínense un niño que tal vez, una niña que solo tenía su muñequita, o un niño que solamente tenía ese carrito y se le fue con la tormenta. Mucha gente dirá que no, es muy importante porque la conexión de afectividad con ese juguete le da seguridad a ese niño. Sí. ¿Qué tipo de asistencia les están dando ustedes justamente? Y comencemos con los niños, ¿verdad? Porque quiero centrarme en los niños, porque he visto mucha, dentro de todo el proceso de evacuaciones, vimos mucho movimiento de menores. Efectivamente, estamos complementando la ayuda humanitaria, ¿verdad? Que es alimentos, abrigo, espacio físico. Estamos complementando, asegurando que los niños sean atendidos prioritariamente. Y en segundo lugar, creando espacios dentro de los albergues, espacios rincones para el abordaje, digamos, emocional de los niños y las niñas. Que en medio de que los adultos andan ahí buscando la comida, viendo a ver qué está pasando, los niños puedan tener un rincón en el que se les estamos brindando material como acuarela, papel, pinturas, juguetes, muñecos, carritos, lo que podemos para que ellos puedan canalizar. Muy importante, bueno, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero por la experiencia y porque conocemos, además tengo un equipo multidisciplinario que incluye psicólogos, trabajadores sociales que tienen experiencia en la materia, el tema de la expresión, de la canalización del estrés a través del dibujo, el pintado o el juego en sí mismo es muy importante, porque no solamente tengo frío, tengo hambre, también algo en mí me está tensando, me está creando ansiedad. Entonces, si me facilitan un papel, una pintura, puedo de alguna manera canalizar ese estrés y distraerme relativamente de lo que está pasando en el entorno. Esto es una emergencia, por supuesto, estamos claros, no es una condición terapéutica, es de emergencia. Pero lo importante es generar esos espacios. Creo que estamos abogando por la importancia de que el paquete completo de ayuda a las familias debe incluir todo el tema de la salud mental, el manejo de la ansiedad, ¿verdad? El manejo de la misma incertidumbre y luego la ¿qué va a depresión. pasar? Porque aquí viene este tema. Muy importante. Porque yo creo que aquí, es cierto, en la zona sur está pasando, todavía hay actividad de la tormenta, pero, por ejemplo, en la zona norte, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con mi casa? Lo que decía, mirábamos ese reportaje de nuestra compañera Berenice Amaya en la zona sur del país, eran casitas de bajareque, destruidas totalmente, esta gente perdió todo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, esa yo creo que es la pregunta que cada familia que ha sido damnificada durante esta tormenta se pregunta, y esta incertidumbre, como dice la doctora también, ¿verdad?, viene en pirámide porque se expande. Si la cabeza, el jefe o la jefa de familia no sabe qué hacer, es una pirámide. Así es. Y aquí es donde viene realmente este tipo de tratamientos y la importancia de que se trabaje coordinadamente también con las alcaldías municipales. Y entramos dentro de la materia de la institucionalidad, porque
Sabemos que SENAF pues no tiene presencia, pero sí las alcaldías municipales. ¿Qué comunicación han tenido ustedes con los alcaldes para tratar este tema? Una comunicación abierta, somos parte del Sistema Integral de Garantías y en la parte municipal los consejos municipales de garantías de derechos de niñez que convocan los alcaldes. Ahí hemos estado presentes, estamos impulsando y buscando opciones alternativas para complementar la ayuda. También en los comités de emergencia local, nuestro personal en las diferentes regiones, especialmente en la zona atlántica, pues se han identificado ahora mismo en la zona sur. Como Secretaría estamos presentes y compartiendo las decisiones que toman las autoridades. Es importante asumir el rol de cada quien. La autoridad tiene esa responsabilidad, además por años se ha venido capacitando y organizando los comités de emergencia local a nivel del municipio. Hay personal ya, capacitado en estas emergencias y la autoridad local toma las decisiones a partir de la disponibilidad de los recursos y nosotros como Secretaría nos adherimos a ese plan de emergencia con un énfasis y un enfoque especialmente para la niñez. Y abogamos entre todas las instituciones para no necesariamente olvidar, sino priorizar la protección integral de los niños y las niñas. Es decir, como Secretaría, a diferencia quizás del pasado, estamos integrados con las autoridades locales en los comités de emergencia y nuestro personal brindando los apoyos o los recursos que disponemos para específicamente los niños y las niñas. Y yo creo que aquí también el sistema educativo juega un papel importante. Por supuesto. Porque el maestro, sabemos, es el líder de la comunidad. ¿También están trabajando conjuntamente con la Secretaría de Educación en ese sentido? La Secretaría de Educación es parte del Consejo Municipal. El Consejo Municipal lo convocan los alcaldes o vicealcaldes por delegación. Lo constituyen ese espacio todas las instituciones públicas y privadas presentes en el municipio. La Secretaría de Educación, a través de las direcciones departamentales, a través de las distintas instituciones educativas que están en el municipio, integran ese Consejo Municipal de Garantías. Y es ahí donde se planifica, se fortalecen los comités locales para las acciones a seguir. Y por supuesto, la alternativa inmediata en estas tragedias son los centros educativos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se coordina para la adecuación de los centros educativos, las aulas, los espacios comunes. Y de todo esto, pues sí, hay que reconocer los grandes esfuerzos que nuestro gobierno, la presidenta, está haciendo. Sin embargo, también tenemos que reconocer y ver que nos hace falta caminar en mejores estrategias de respuesta si estamos pensando en los centros educativos como la primera opción, porque es que está ahí cerca de la comunidad. La creación de ambientes apropiados, por ejemplo, todo el tema de acceso al agua, los servicios sanitarios, el área que se determina, porque incluso nosotros hablamos con los padres y madres la necesidad de la protección de los niños y las niñas en el uso de los servicios públicos que se habilitan en los centros de albergues, porque ahí, paréntesis, también es otro llamado a la protección y a la permanente vigilancia de los niños, de sus padres, en estos espacios de los albergues. Y la atención o la instrucción a los niños, porque sí, hay mucha gente extraña, ciertamente hay una movilidad ahí desde familias, vecinos, ayudantes. O gente extraña, ¿verdad? O gente extraña, precisamente. Porque entonces, recordemos, en un centro, en un albergue, no es que va en la misma comunidad, es que se va llenando y ahí es donde viene, y ese es el otro punto de que a nosotros nos preocupa, ministra, el hecho de que no vayan a ser abusados, que no vayan a ser maltratados por personas que no son, no tienen ningún tipo de relación, porque sabemos que como son espacios comunitarios, espacios conjuntos, esto pues es la alerta que se hace. Ustedes están capacitando a las familias, capacitando a los encargados de los albergues sobre justamente cómo es el manejo
de la convivencia, porque usted habla de los servicios sanitarios, pero yo hablo, por ejemplo, de los depredadores sexuales, ¿verdad? Que andan al acecho y los niños en esos momentos andan necesitados de afecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está manejando esto? ¿Hay resguardo policial en los albergues? ¿Cómo se está manejando esto? Pero esto lo vamos a ver después de esta pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Estamos conversando con la ministra de la CENAF, la doctora Lisset Cuello, justamente sobre este tema tan importante que es la salud mental, porque hay un estrés traumático después de cada tragedia y obviamente focalizado en los niños, porque los niños no entienden lo que está pasando, no entienden por qué un extraño vestido de policía, militar o bombero o un vecino tiene que cargarlo y separarlo para llevarlo en una lancha, en un carro, para llevarlo a un lugar seguro. Pero eso tiene que tratarse. Y yo creo que fue una de las grandes deficiencias en las otras tragedias que hemos tenido, Huracán Mitch, Eta y Iota. Pero ahora tenemos que tocar este tema. Tenemos que darle esa asistencia psicológica a todas estas familias que son víctimas de esta tragedia y ellos no lo pidieron, simple y sencillamente la situación se da así. Hasta este momento, doctora, ¿cuántos menores están damnificados en el país? ¿Manejan ustedes alguna cifra, alguna estadística? Por supuesto, Emma, nuestra presencia prioritariamente brindar los servicios, pero también incluye el registro de cada niño y niña, porque necesitamos levantar información completa sobre su situación y necesidades. En lo que va hasta ayer, ya los datos actualizados, tenemos 987 niños y niñas en las 4 zonas del país. Tenemos en la zona centro-oriente, que denominamos Olancho y toda esta zona de acá, tenemos 100 niños y niñas identificados, la mayoría también en la región norte con 645 niños y niñas, en la región norte San Pedro Sula, en Atlántida directamente allá en Colón, Tocoa, 118 y ahora en la zona sur que nos ha incrementado por lo que estamos viendo a 124 niños. Eso nos hace un total de 987 niños. Y reitero, no es solamente el registro numérico, sino la identificación de las necesidades, la organización del espacio físico dentro de los albergues para la aplicación de estas metodologías. Es importante y quiero señalar que en estas emergencias, como Secretaría, estamos y tenemos convenios con organizaciones de sociedad civil que tienen experiencia a nivel mundial para atender estas emergencias, como la misma ¿Han pedido ayuda? Sí, ¿Están pidiendo ayuda a estas organizaciones? Y ya están identificadas como Save the Children, por ejemplo, Visión Mundial, Plan Internacional, que se mueven a nivel mundial, que actúan en otras emergencias y que por su mandato la prioridad son los niños y las niñas, y hay paquetes metodológicos inclusive de cómo abordar. Hay uno, por ejemplo, que se llama Ponle los 6 sentidos, ¿verdad? Que es un llamado a los mismos niños y a los padres para activar todos sus mecanismos, porque el estrés, como le decía hace un rato, puede bloquear, ¿verdad? Puede dejarte paralizado y no estar viendo las situaciones de riesgo o incluso escuchando algunas denuncias o algunas temores que expresan los niños y las niñas a sus padres, ¿verdad? Porque el padre, la madre, los familiares están estresados y el niño quizás está diciendo tengo miedo o diferentes circunstancias. Entonces sí estamos, usted me preguntaba qué estamos haciendo, pues coordinando también con organizaciones que tienen expertise para que se estén presentes. Recuerde que nosotros no tendríamos toda la capacidad instalada de equipos multidisciplinarios en todos los lugares. Entonces, en el marco de los convenios
y la responsabilidad que tenemos de garantizar los derechos de los niñas y los niños como Estado, que incluye la sociedad civil, estamos presentes en los municipios en la ambientación de esos espacios y en el abordaje psicológico. Y es que estas organizaciones, como usted nos explicaba, ministra, tienen ya activados muchos programas. Entonces es más fácil para ellos porque ya se activan y se movilizan. En estos momentos, todas estas organizaciones ya están trabajando con ustedes en los albergues. Sí, desde que empezó, yo pues pidiendo apoyo, ¿verdad? Tocando puerta, pues sí. Exactamente. Entonces, estas que he mencionado, incluso UNICEF, con quien tenemos una relación de asistencia técnica y cooperación como secretaría de mucha, ¿cómo le puedo decir? De mucho impacto. También con la UNICEF estamos en comunicación directa para la ayuda humanitaria inmediata, pero también para la implementación y el desarrollo de estas metodologías. Ya están presentes, todavía falta cubrir porque también pues, fuimos parte de esas dificultades de acceso que se ha tenido, ¿verdad?, para llegar a los locales, pero sí, efectivamente ya. Por ejemplo, ayer que estuvimos en el macroalbergue en la Monterrey, en el Instituto, ahí ya Save the Children estaba haciendo presencia con la creación del ambiente, del espacio y, por supuesto, nuestro personal también. Sí, y es importante, ¿cuáles son estas organizaciones para que el pueblo hondureño se dé cuenta también de que nos están ayudando en ese sentido? Son varias y no quiero pecar de dejar alguna por fuera. Sin embargo, reitero, las que tienen mayor experiencia es Save the Children, Visión Mundial o World Vision, Plan Internacional, Aldeas Infantiles SOS y también, por ejemplo, Asociación Manos Extendidas, que nos ha dado asistencia técnica y apoyo. Y en fin, reitero, no quiero pecar de olvidar alguna de ellas, pero lo importante es la respuesta inmediata y la coordinación. Incluso las instrucciones nuestras como Secretaría ha sido que estas instituciones que están en los municipios se identifiquen y se integren, que ya lo están, pero fortalecer esa integración para su presencia a nivel de los municipios, de las comunidades afectadas. Sí. Y la UNICEF, por supuesto, que reitero, nos ha dado un gran apoyo. Y estamos ahora precisamente en el diálogo porque una cosa es la emergencia, ¿no es cierto? Y responder y actuar. Pero como usted lo mencionaba hace un rato, y a lo mediano y a largo plazo y el regreso de los niños, asegurar su reinserción escolar, pero lo decía el ministro ayer, afortunadamente estamos en la finalización del año lectivo, pero habrá que tener en cuenta que estos sucesos también pueden afectar el reingreso de las actividades de final de año, porque los niños pueden no continuar los procesos, y por supuesto la matrícula del próximo año. Entonces estamos en coordinación en medidas de mediano y largo plazo. Y aquí viene el punto importante, porque sabemos que todas las escuelas, la mayor parte de estos albergues son escuelas, que es lo que se habilita inmediatamente y que no se sabe cuánto tiempo van a estar, porque va a depender del nivel. Recordemos que no hay un recuento de daños exacto todavía, porque hay zonas que todavía están inundadas, no ha bajado todavía el nivel del agua. En el caso de la zona sur, que está generando todavía hay lluvias en la zona sur del país, e incluso, por ejemplo, el alcalde de Marcovia ha decretado emergencia porque tienen el agua, todo el municipio está inundado y es una zona aparte de eso productiva, y esto viene a alertar realmente. Pero lo importante ahora es ver cómo se va a trabajar en ese proceso de reinserción y ya tener esa planificación. ¿En la SINAJER ya están trabajando en eso, ministra? Efectivamente, y por instrucciones precisas de nuestra presidenta, no es solo la atención de la emergencia, sino la visión a mediano y largo plazo. Ya se ha publicado, por ejemplo, todo el tema de los préstamos para agricultores, sobre todo la readecuación de estas condiciones para estimular la recuperación de la capacidad productiva.
también con todo el gabinete de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, con el fortalecimiento de los programas y la visualización de las familias en condición de pobreza, pobreza extrema, la red solidaria, la Secretaría de Salud, con todo el tema de la recuperación de la infraestructura sanitaria, educativa. Es decir, las instrucciones son la integración de un sistema de garantías en el que cada uno asume su rol, pero no de manera aislada, sino integrada, para efectivamente tener un mayor impacto y una respuesta más eficaz para la atención a la ciudadanía que se ha visto víctima de estas circunstancias. Sí. Y aquí pues vamos a estar nosotros obviamente al pendiente de lo que ocurra, porque este proceso de reconstrucción viene, no hay recuento de daños, insisto, todavía estas cifras que nos ha dado la ministra todavía pueden variar, porque hay sectores donde no se ha contabilizado, porque esto es lo que están en albergues, pero no las personas que están, que les dieron posada, como decimos, le dieron estar un vecino, un amigo, un familiar, que ese es otro cómputo y estas cifras podían cambiar. Así es, y yo quiero aprovechar, Emma, a la solidaridad de la familia, que también lo hemos dicho para el caso de situaciones de vulneración de derechos de niñas, en los que vemos abandono, maltrato, abuso. Hacemos el llamado a los parientes, a la familia extendida, para brindar ese cobijo, esa protección a los niños y niñas víctimas de cualquier tipo de vulneración. Porque nuestra propuesta no es la institucionalización, no es crear instituciones para llevar a los niños, sino, o tal vez sí, de manera emergente, porque la situación lo amerita, pero no para que se queden el resto de su vida en una institución. Y en esta situación, a las familias, a los parientes, a la familia extendida, a dar ese apoyo a sus familiares en estas circunstancias. Yo confío, y además soy parte del plan de gobierno de nuestra presidenta, que las acciones y las medidas que se están tomando en el orden de generación de empleo, en la estructura macroeconómica, en el control de la deuda externa, en esta ley de justicia fiscal, la que vamos a tener y vamos a ir logrando poco a poco tener la capacidad de disponer recursos para efectivamente un plan de desarrollo integral que nos ayude, por un lado, a estar preparados a estas emergencias, superarlas y continuar impulsando el desarrollo del país, del cual los niños y las niñas y los jóvenes son parte. Sí. Tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y algunas de nuestras plataformas de nuestros televidentes. Dice Felipe Martínez, nos dice saludos desde Nueva York. Muchas gracias, Felipe. Menos que algún hondureño que está allá de estar preocupado por sus familiares. Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, nos dice. Debemos salir. Dice, qué bueno que se interesen por cuidar la salud mental de los niños, nos dice este otro televidente. Y esto es lo que a nosotros realmente nos interesa, hablar de estos temas. Así es. O sea, si el niño está apartado, como dice la doctora, si está en shock, si el niño está hiperactivo también, porque tiene diferentes maneras, téngale paciencia. Así es. Téngale paciencia porque el niño no entiende lo que está pasando. Él no entiende por qué porque tuvo que salirse de su casa, porque el río creció. Y creo que lo más importante es la comunicación permanente. Creo que no es necesaria y extremo que el niño no entienda. Lo que le pasa al niño, a diferencia del adulto, es que no tiene todavía desarrolladas las habilidades maduras para expresar, para manejar, para controlar el efecto de las circunstancias. Que conste, hay muchos adultos que todavía tampoco, ¿verdad? Sí. Tampoco han desarrollado esas habilidades o hemos desarrollado esas habilidades frente al estrés. Pero en el caso específico de los niños, puede que comprendan, pero la angustia no pueden manejarla, la incertidumbre. Entonces se expresan de diferentes formas, como la niña con el llanto o niños que
al contrario, como le decía, se paralizan o se ponen hiperactivos, inquietos, se esconden, ¿verdad? Se esconden, en fin, hay toda una variedad de maneras de expresar cuál es el hecho. Que tengamos presente y no minimicemos, no obviemos o no desconozcamos que los niños ameritan una atención especial. Desde el núcleo familiar, su protección, desde los que estamos actuando en protegerles a nivel de los albergues y desde la familia extendida, porque es importante, los hondureños y hondureñas tenemos familias en diferentes condiciones sociales, económicos, y cuando entre nuestros familiares resultan afectados, creo que es importante fortalecer esos lazos para apoyar. Tengo esperanza en que estamos superando esto y como gobierno se están planteando ya, no de ahora, sino desde el primer día de gobierno de nuestra presidenta Xiomara Casta, un plan de desarrollo que nos ayude a mejorar la situación social, económica y política de nuestro país. Para reiterar, por ejemplo, en los albergues, cómo se están protegiendo a los niños, porque son espacios comunitarios. Así es. Se está brindando ayuda básica, pañales, ¿verdad? Ropa, cobijas, colchonetas. Se está brindando alimentación, reitero, con la leche, con alimentos especiales. Y algo muy importante que quiero mencionar con las niñas y las mujeres, adolescentes. La importancia de la ayuda específicamente para su salud sexual, ¿verdad? La menstruación. Su periodo menstrual. Kits, paquetes específicos son necesarios para las mujeres y para las niñas en estas circunstancias. Eso estamos buscando asistencia y dando paquetes específicos para lo que se llama la higiene menstrual. También el tema de la creación de espacios donde los niños puedan manejar o se contenga el impacto emocional, y el tema también de equipos multidisciplinarios especializados en la atención de salud mental con el apoyo de otras organizaciones. Y el llamado reiterativo a las personas organizadoras y responsables de la coordinación de los centros a la vigilancia permanente de los niños y las niñas. Eso estamos haciendo. Y recordemos que estos albergues no es que ya van a ser, no. Esta gente va a estar por lo menos un mes ahí. O sea, ese es lo mínimo. Porque las casas que estén destruidas, hasta que se les busque una opción a estas familias, es que se van a regresar a estos lugares. Entonces, es de paciencia. Muchos pasarán Navidad en estos albergues, porque hay zonas que están bastante dañadas, bastante destruidas. Nos hablaba, por ejemplo, el ministro de la CID, que Tocoa, Olanchito, La Ceiba, son ciudades bastante afectadas. Y ahorita estamos viendo que la zona sur, por ejemplo, San Lorenzo, que no era una comunidad que este año, en esta tormenta, se ha visto fuertemente afectada varias comunidades. Entonces, va a tomar tiempo. Pero yo creo que lo importante aquí es unirse y también sumarse a la comunidad. Si hay un psicólogo, doctora, en la comunidad, que dice el voluntariado. Yo creo que esto es bien importante, cómo nos podemos sumar también nosotros. Pero algo muy importante, voluntariado, por supuesto, pero en el caso del abordaje de niños y niñas tienen que pasar por un filtro que nosotros aplicamos, ¿verdad? Para asegurarnos que los voluntarios tienen el perfil y las condiciones necesarias para la protección de los niños y las niñas y no ponerlos en riesgo. Sí, tenemos otro mensaje que nos han escrito, vamos a compartir con nosotros porque es bien importante también lo que dice. El interés superior de la niñez es nuestro compromiso, nos dice Marco Antonio Pérez Zelaya. Y yo creo que así, aquí estamos viendo, y justamente, y debe ser el de todos. ¿Por qué? Porque si un niño crea con un trauma, yo les digo, con Huracán Mitch, muchos niños crecieron con el trauma. Ese chis, chis, chis. Ahora que son adultos, dice todo el mundo, me decía a mí, yo sentí que volví a Mitch. O sea,
¿Por qué? Porque no se dio ese abordaje, no se dio ese acompañamiento. Pero yo creo que estamos a tiempo de poder abordar con estos niños que son víctimas de esta tormenta, que fueron víctimas de esta, o son víctimas porque todavía no ha pasado, de esta tormenta Sara, para darles ese tratamiento. Yo creo que es lo primordial. Así es, y mire, también voy a aprovechar la oportunidad, la necesaria vinculación con la academia y hacer un llamado a nuestras universidades. Estamos en un planteamiento de gobierno socialista, necesitamos trabajadores sociales, psicólogos. Esta secretaría, viera, estamos teniendo dificultades en la zona norte porque el trabajador social, incluso la carrera, según me han informado, no está siendo atractiva. Necesitamos revisar esa currícula porque Honduras necesita equipos multidisciplinarios. Hay pocos trabajadores sociales, psicólogos que no sea de orientación industrial o de recursos humanos necesariamente, sino la clínica, por ejemplo, porque y mire, en estas situaciones las universidades deberían también de abrir sus puertas para el apoyo con los estudiantes en estos albergues, incluso de, ¿por qué no decirlo?, de ingenierías, de carreras que tienen que ver con infraestructura, para que pues de verdad vayamos integrando una capacidad de respuesta desde el Estado, desde las diferentes instituciones que incluye la academia, y efectivamente construir, fortalecer ese sistema integral de abordaje a los derechos de las niñas y los niños en nuestro país. Y ese es el gran déficit que tiene nuestra academia. Imagínense que en estos momentos la CENAF necesita urgentemente trabajadores sociales y psicólogos, y no hay en el mercado. Entonces yo creo que también, si usted es psicólogo o es trabajador social, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque se requieren, porque ellos se están reorganizando. Recordemos que esta es una nueva secretaría y se está reorganizando en todo el país. Por lo tanto, requiere de toda esta atención y de este personal especializado, porque el problema es que no se ha tomado en cuenta eso. Y ahora sí, ya los tiempos van cambiando. El hecho de tener ya una estructura de una secretaría sí requiere de este personal bastante calificado. Doctora, ya casi estamos finalizando el programa. ¿Cuál es su mensaje al pueblo hondureño y especialmente a esos padres de familia? Proteger a los niños debe ser prioridad. La familia es la primera responsable, los padres y las madres, los tíos, las tías, los abuelos. Deberían, yo sé que lo hacen, pero en estos momentos reforzar esa actitud de protección a los niños y a las niñas. Tener presente su inmadurez emocional, el efecto del estrés y la manera de canalizarlo. Creo que ese es algo muy importante. Como gobierno de la presidenta Xiomara Castro, estamos respondiendo. Ahora que tenemos secretaría, estamos respondiendo, estamos poniendo en agenda la importancia de la salud mental en general de la población, pero específicamente de los niños y las niñas. Nosotros reiteramos nuestro compromiso y vamos caminando hacia el fortalecimiento de un sistema integral de garantías que a nivel local convoca el alcalde, todas las instituciones presentes, para poner en agenda, en ese diálogo, la realidad de los niños y las niñas, programas y proyectos de respuesta a eso, que incluye fortalecer la capacidad de las instituciones educativas, que por ejemplo los centros de salud, la capacidad de atención a los niños en sus procesos de vacunación, en su control, en la lactancia materna. En la Secretaría incluso del Trabajo, con el tema del trabajo infantil, que es un tema que tenemos que tenerlo también en agenda, porque estas circunstancias pueden generar la incorporación de niños y niñas a trabajo, y sobre todo en el sector informal. Emma, disculpe, es sumamente amplio y complejo, pero nuestro mensaje es: el gobierno está haciendo de manera focalizada y con todo la protección y la respuesta frente
a esta situación. Pero la familia, y particularmente como Secretaría de Niñez, debe asumir su responsabilidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lisette Cuello, ministra de la SENAF, por haber compartido con nosotros. Nosotros en los noticieros de Impacto estaremos dando seguimiento a todo lo que está ocurriendo en esta emergencia, porque ahora viene la parte más difícil. ¿Qué van a hacer estas familias? Y esa ya es una orientación que tiene que hacer el Estado. Vamos a estar informando. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Gracias.